Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo en este capítulo la actualización del punto de venta. Eh, la he titulado Actualización Noviembre 2021. Esta es la lista de las actualizaciones que contiene. No incluye todas las que me han sugerido porque algunas son un poquito más complicadas de codificar y también por falta de tiempo, ya que tenemos los otros proyectos en marcha, pues para no desatender a ninguno de ellos, pero esta actualización ya se me hacía necesario presentarles porque pues tan amablemente han hecho las sugerencias porque han identificado pues algún punto de mejora en este proyecto y aquí les traigo estos 15 puntos que espero sea de ayuda para todos los que siguen este proyecto y posteriormente voy a trabajar sobre los demás puntos y las nuevas sugerencias que me lleguen a hacer derivada de esta actualización. Los primeros puntos de la que contiene esta actualización hasta el punto 6, pues van muy relacionados entre ellos, porque la mayoría redunda en la generación del ticket. Como vemos, el primer punto es la fecha y hora del ticket, consultar el ticket y poder reimprimirlo, enviar por correo electrónico a clientes y proveedores. Más bien esto de proveedores, no le hice nada a proveedores porque pues en sí no hay que enviar, más bien ellos nos tendrían que enviar la factura. En todo caso, a lo mejor algún comunicado, eh, alguna ficha de pago cuando compremos a crédito, pero actualmente en esta actualización lo voy a quitar de aquí porque no contiene ningún cambio. Enviar por correo electrónico a clientes, que es el mismo punto de aquí. Entonces, este punto está eh, atendido únicamente a clientes. Voy a dejarlo de proveedores por si quien me haya sugerido, o ya sea que no haya captado bien la necesidad, si puede hacerlo nuevamente para incluirlo en la siguiente actualización. El punto 5, seleccionar una impresora para imprimir el ticket. Alguien también tiene esta necesidad que puede concordar con otras necesidades de otros usuarios para que podamos seleccionar la impresora donde tenemos que enviarlo. Exportar a PDF el ticket de venta también. Les repito, estos puntos están relacionados entre sí, entonces vamos a ver cada uno de ellos, cómo se implementó este cambio para que también quienes eh, tengan la necesidad de implementarlo lo puedan hacer. Todo redunda en la opción de empresa. Este, estos puntos, ya que no para todos aplica, supongo, para algunos a lo mejor no tienen la necesidad de que lleve que será consulta y reimpresión de ticket o no necesitan enviarlo por correo electrónico, que tengan una impresora fija o que no necesiten generarlo en PDF. Todo eso lo vamos a poder configurar a nuestras necesidades. Entonces aquí estoy implementando esas funcionalidades. Eh, Otra cosa que agregué y que no me ha dado tiempo de checarlo al 100%, pero prometo
checarlo y si en esta primera versión previa que voy a liberar no funciona perfectamente lo de la factura, voy a trabajar esos cambios para que esté disponible en esta misma actualización. Vamos a tener la opción de ya sea imprimirlo en un ticket o en una factura. Lleva un formato previo que podrían ustedes adecuarlo, eso sí, sin perder lo que ya manda a la factura, los datos que ya manda, porque tendríamos la necesidad de recodificar si insertamos una fila, si insertamos una columna, si podemos hacer el cambio en cuanto al formato de la factura, pero sin alterar, les repito, ni la columna ni la fila donde se insertan los datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar en dónde queremos imprimir, en un ticket o en una factura. Si queremos seleccionar la impresora que nos mande ese mensaje, ese cuadro de diálogo, si no, le ponemos que no y se va directito a la impresión, a la impresora que tenemos ya predeterminado. Yo lo estoy dejando como sí para que veamos qué hace cuando generamos un ticket. De igual manera, si queremos enviar el ticket por email, tenemos tres opciones. Una, que no lo envíe por email. Una, que nos pregunte si deseamos enviar. Y en automático, sin necesidad de que nos pregunte, el ticket se va al correo electrónico del cliente. Esto siempre y cuando tengamos dado de alta el correo perdón, el correo del cliente. Entonces ahorita, bueno, no recuerdo cómo estaba, pero no lo voy a guardar para que conserve los cambios que tiene. Y si deseamos que se imprima el ticket en PDF o no, que lo genere al momento de realizar la venta o al momento de consultar una venta y reimprimir ese ticket. Entonces este es el cambio para implementar esos puntos. Y otro dato que no había considerado es que estoy agregando el correo electrónico del cliente para que podamos hacer uso de ese envío del ticket al correo electrónico. Entonces esa funcionalidad ya lo contiene. Ok, vamos a hacer las primeras pruebas. Una es que vamos a generar una venta. Vamos a generar una venta y para que se pueda enviar el ticket por correo electrónico necesitamos seleccionar el cliente. Vamos a cobrar y nos pregunta si deseamos enviar el correo electrónico al cliente porque así está configurado. Le decimos que sí. Está haciendo el proceso del envío. Posteriormente nos pregunta si deseamos imprimir el documento. Le decimos que sí. Y aquí es donde nos presenta la ventana donde podemos seleccionar la impresora que tengamos instalada, las impresoras que tengamos instalada. Yo no tengo instalada una impresora real, tengo instalada impresoras virtuales y yo voy a seleccionar que me genere en PDF en lugar de imprimirlo
Y aquí está el PDF, en PDF el ticket. Vamos a cerrarlo. Aquí nos pregunta nuevamente, voy a revisar este código porque ¿por qué sale el mensaje nuevamente? Prometo corregirlos para que no pasa nada, pero pues para que no lo presente dos veces. Entonces, aquí nos manda el mensaje que el correo electrónico ha sido enviado al cliente. En caso de que el cliente no tenga el correo electrónico dado de alta, nos va a mandar el mensaje de que no existe el, eh, el correo electrónico dado de alta. Bien, aquí tengo el correo donde llega el ticket al correo electrónico y aquí lo podemos ver. La fecha, estoy viendo que no sale la hora. En las pruebas que estaba yo haciendo salía la hora. Voy a revisar por qué no está saliendo y les prometo que en el archivo para descarga ya debe ir corregido ese detalle. No quiero esperar más en liberar esta actualización porque seguramente muchos las están esperando desde hace mucho. Entonces, sí la voy a liberar como está, pero voy a corregir esos detallitos que estamos detectando en esta presentación y los detalles que ustedes detecten, por favor, háganmelo saber directamente al correo para que yo lo atienda. Aquí voy a dejar nuevamente el correo para que me escriban y de preferencia puedan enviarme una pantalla del error que pudiera ocurrir para que sea mucho más fácil y rápido la identificación dónde está ese error o ese detalle. También si les genera un error donde sale el cuadro de diálogo de depurar o finalizar, por favor den clic en depurar y envíenme, perdón, la imagen de esa línea de código donde se detiene, o sea, donde está marcando el error. Eso me sirve muchísimo para que yo pueda hacer la prueba exactamente donde da el error. Con esos datos yo lo puedo atender mucho más rápido sin necesidad de estar buscando dónde puede estar ese error. Eso se los voy a agradecer muchísimo. Entonces, con toda confianza, escríbame a este correo enviándome esas pantallas para poderlos corregir de una forma más rápida y más eficiente. Ok, entonces voy a revisar la hora que no se presentó en esta primera prueba. Vamos a hacer el segundo, que es la consulta de, de esa venta. Yo tengo unas de ayer y las de hoy. Voy a consultar la última de ayer. Eh, si se dan cuenta, aquí ya tenemos la opción de imprimir cuando estamos en consulta. Y cuando estamos en consulta, aquí podemos ver la fecha de la venta y no tenemos disponible el botón cobrar. Entonces esto indica que tenemos una venta en consulta y la podemos reimprimir. Entonces hace lo mismo que en la venta, nos pregunta si deseamos enviar eh, el ticket por correo electrónico, nos va a mandar el mensaje para seleccionar la impresora, nos muestra, aquí estas son las pruebas que estuve haciendo el fin de semana, aquí sí vemos que está la hora, voy a checar ese detalle por qué no se presentó la hora al momento de hacer la venta. Ok, entonces es el punto 2, el punto 3, que más bien es el punto 4, el envío
del correo electrónico, del ticket por correo electrónico, seleccionar la impresora para imprimir el ticket y exportar a PDF. Una aclaración, cuando tenemos configurado para que se genere el ticket en PDF, entonces se está creando una carpeta dentro del proyecto, o sea, donde está nuestro archivo de trabajo. Aquí es donde se van a guardar todas eh, todos los tickets que se generan en PDF. Tenemos las dos opciones de consultarlo desde aquí o si tenemos configurado para que todos los tickets se guarden, lo vamos a poder consultar dentro de la carpeta ticket. Ahí se van a estar guardando todos los tickets para que lo podamos reimprimir o reenviar al correo electrónico del cliente o mandarlo por WhatsApp, no sé, un sinfín de posibilidades que tenemos cuando guardamos ese ticket. Estos tickets lo vamos a poder eliminar directamente desde la carpeta donde se guarda, pasado X días, si ustedes ya no deciden tenerlos guardados en su computadora. Ok, vamos a continuar con el siguiente punto. Un reporte de ganancias diarias. En este reporte de ganancias diarias estuve haciendo algunas pruebas. De hecho, aquí agregué algunos reportes más de acuerdo a lo que me sugirieron. No hice muchos cambios, más bien agregué el reporte e hice algunos filtros. Entonces vamos a consultar el día de hoy. Y este es un acumulado de todas las ventas del día. Vamos a consultar del día 17. Entonces aquí es donde tengo más operaciones. Tengo una cantidad vendida de 26 artículos, ventas totales por 17, su costo y las ganancias que obtuvimos ese día. Así está presentado el reporte de ventas diarias. Eh, La persona que lo sugirió quizá esperaba obtenerlo de una forma diferente. Con toda confianza que lo haga saber si este cumple más bien las necesidades que eh, para lo que lo sugirió, sino igual para poder readecuarlo y mejorarlo en una siguiente actualización. La idea mía era de que también pudiéramos consultarlo en un rango de fechas y que nos presente por día, por ejemplo, durante una semana quiero monitorear cómo estuvieron mis ventas y cuáles fueron mis ganancias de cada uno de esos días. Esta es la idea de este reporte. Espero que también les sea de utilidad y si no, les repito con toda confianza, hagan las sugerencias para mejorar este reporte. El siguiente punto dice costos de envío en compras y en ventas. Este punto, por ejemplo, cuando hacemos una compra, le agregué este costo de envío. Aquí no me está presentando el nombre del campo, pero en realidad este campo nos sirve para que cuando registremos una compra, podamos agregarle si es que nuestro proveedor nos cobró por el envío en caso de que sean compras que los lleven a nuestro domicilio o si realizamos la compra en otra ciudad y el proveedor nos lo envía mediante algún medio, ya sea una paquetería o con sus repartidores y este causa un costo, ya tenemos registrado este gasto o este costo. Entonces aquí tenemos este dato que también era una necesidad.
En cuanto a las ventas, eh, ese detalle o ese, ese costo de venta me está faltando implementarlo. Voy a ver si lo libero en esta actualización que esté disponible lo más pronto posible para que este punto esté totalmente atendido. Y cuando hagamos una venta, si tenemos el servicio de envío a domicilio y por ese envío vamos a cobrar un costo, lo podamos implementar. Ya había hecho algo, pero por cuestiones de tiempo no me dio tiempo de verificar que esté funcionando correctamente, pero ¿cómo se le puede decir? Es un punto muy fácil de implementar. Lo voy a hacer y espero que esté disponible al liberar esta actualización. El punto 9, columna existencia al buscar un producto. Este dato no me quedó muy claro, pero yo entendí que eh, al generar un inventario que tenga la columna de existencia, bueno, de hecho ya lo tiene, pero cuando buscamos un producto, por ejemplo, no sé si estaba funcionando bien o no, mil disculpas ahí para quien lo sugirió. Reafiné ese detalle, entonces este punto lo estoy incluyendo porque eh, más que nada para que tengamos la oportunidad de que las personas que requieran eh, de esta sugerencia me quede más claro y yo lo pueda atender. En el punto 10, un botón reset para limpiar el programa. Bueno, esto se refiere a que eh, aquí nos está mandando un mensaje, voy a ver de qué se trata. Eh, otro detalle también que comentarles es que estoy agregando una pestaña más. Estoy separando lo que es estas configuraciones porque por cuestiones de espacio en una sola ya no va a caber porque seguramente va a ir creciendo en cuanto a configuraciones. Entonces probablemente en una actualización posterior haya la necesidad de agregar una nueva pestaña, pero actualmente tenemos dos pestañas. La primera donde tenemos las configuraciones que ya estaban y en la segunda que le estoy titulando utilerías, pasé esta configuración de denominaciones que ya lo vimos en la actualización anterior, lo pasé a esta pestaña y le estoy agregando dos funcionalidades más. Para este punto vamos a hacer primero el punto 11, que es respaldar información, porque cuando vamos a hacer un reset, indica que vamos a borrar todo el contenido de nuestro archivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un respaldo. Yo lo voy a titular, eh, pueden ponerle simplemente la fecha en que están haciendo el respaldo, así o todo junto, como ustedes gusten, o respaldo octubre, el nombre que ustedes quieran. Entonces lo que hace es sacarle una copia a nuestro archivo. Es un proceso rápido. Igual que el ticket, se está almacenando en una carpeta que se llama respaldo. Entonces aquí está el respaldo tal como lo tenemos hasta este momento. Y ahora sí vamos a hacer el punto 10, que es un reset para limpiar el programa. Perdón, yo estoy aquí dejando libremente, no hacer un limpiado total, sino de que tengan ustedes la posibilidad de seleccionar
cuáles quieren hacer un reto, un reset de cuáles opciones y le puedan poner una fecha final. Otro detalle más, que aquí estoy implementando un control calendario. Más adelante voy a tratar de implementarlo en todos los campos donde nos pide una fecha, eh, que vamos a poder escribirlo o seleccionarlo desde aquí. Entonces yo voy a dejar la fecha hasta el día de hoy para hacer este reset. Pero ustedes podrían hacerlo. A lo mejor no llega a aplicar, pero cuando estemos haciendo pruebas, a lo mejor digo, bueno, sabes que voy a eliminar todas las ventas únicamente. Voy a quitar todas y lo único que quiero limpiar son las ventas y hasta el día de hoy, para que el sistema empiece de nuevo. Esto nos funcionaría muy bien cuando hacemos pruebas. Cuando ya lo tenemos en operación, entonces sí, lo más lógico será que yo voy a hacer un reset de todo hasta cierta fecha. O si yo ya concluí con todas mis pruebas y veo que todo me está funcionando bien y estoy ya en posibilidades de implementarlo, voy a poder hacer un reset de todo para dejarlo en cero y eh, poder iniciar desde cero con las operaciones. A lo mejor a excepción de artículos o productos. Yo aquí lo estoy titulando artículos, pero también lo conocemos como productos. Aquí se conoce ya sea artículos o productos. Porque si ya tengo dado de alta todos mis artículos o productos, a lo mejor no será necesario que yo los borre, únicamente voy a borrar todo lo que son compras, ajustes, todo el resto de que son operaciones. Vamos a hacerlo. Aquí nos manda un mensaje de qué es lo que va a hacer. Le decimos que sí y hace todo ese proceso. Entonces, si vamos a compras, vemos que ya no existe, ni siquiera nos muestra la opción. Si generamos un reporte, será un reporte de venta, le vamos a poner desde el 2 de agosto, que es la fecha en que yo tenía que inicié a hacer las pruebas, hasta el día 18 de octubre. Entonces no tenemos ninguna venta. Entonces eso quiere decir que el respaldo se hizo eh, correctamente. Perdón, el reset se hizo correctamente. Ok, vamos a cerrar este archivo y vamos a abrir el respaldo porque el anterior, pues ya está vacío, ya no tiene ninguna compra, ninguna venta. Entonces vamos a abrir el respaldo donde está nuestra información, tal como lo dejamos al momento de hacer el respaldo. Este otro dato que se lo incluí en alguna actualización anterior, pero no lo mencioné en la publicación. Aquí tenemos ya la posibilidad de escoger nuestro país eh, para que se quede guardado y cada vez que entremos ya está previamente cargado. El último punto, que es cierre de caja por cajero. Este también fue una sugerencia de una persona que tan amablemente lo hizo en el canal y me envió el correo electrónico. No estoy atendiendo todo lo que me sugirió, igual por cuestiones de que implica hacer algunos cambios. Entonces, la necesidad es de que se pueda hacer cierres a determinadas horas o que podamos establecer un horario para cada cajero. No lo estoy implementando de esa forma, pero simplemente
Si tenemos varios cajeros, obviamente cada uno de ellos cuenta con su usuario y contraseña. Entonces eso nos indica que se trata de un cajero diferente, porque poder configurar para que un cajero tenga un cierto horario, sí, sí es algo que sí se puede hacer, pero requiere de más tiempo de planear ese cambio. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que aquí en el corte de caja estoy agregando la lista de usuarios, a manera de que si a este usuario ya le hice un corte, eh, me parece que es del día 2 de agosto. Sí, es del día 2 de agosto. Entonces, con este cajero hice este número de operaciones y con el otro cajero hice estas operaciones. Entonces, es decir, que si el primer turno inicia un determinado usuario, llegando su hora de salida, voy a poder hacerle ese corte de ese usuario y lo guardo, lo guardo. Posteriormente, a partir de esa hora que finalizó este usuario, entraría el siguiente usuario y desde ahí todas las operaciones que haga este usuario al momento de hacer su corte, voy a poder tener separado esos cortes de caja por usuario. De esta manera lo estoy implementando. eh, Porque por ejemplo, si un usuario está laborando durante 4 horas u 8 horas, entonces todas las operaciones que se registren con ese usuario desde la hora en que entró hasta que finalizó, pues se guardarán con su nombre de usuario, y cuando yo vaya a hacer el corte, me va a pedir que yo seleccione ese usuario. Entonces, para que yo pueda guardar ese corte de caja. Entonces, aquí es donde estaba ok, dice cierres por horas en específico. Aquí no está por horas, pero sí está por usuario, que se adapta, yo pienso, perfectamente a esta necesidad. Eh, ok, cobranza por turno. Ok, aquí es también donde se necesita guardar la hora en el ticket. Este, les repito, ya están en las pruebas previas que hice, salvo este detalle que se presentó, pero ya lo tenemos. Lo voy a dejar liberado en esta actualización. Los demás puntos son bastantes todavía, pero no lo estoy abarcando en esta actualización porque sí, sí implica bastantes cambios. Entonces, les repito, para no retrasar más esta actualización, la estoy liberando como está y prometo atender las demás sugerencias, que tengo ya algún avance de cada una de ellas. Espero que estamos ya casi para entrar a noviembre. Si puedo antes de finalizar el año tener la siguiente actualización, pues con mucho gusto lo voy a liberar, eh, porque sí, sí son bastantes sugerencias que poco a poco voy a ir atendiéndolas. Pues sin más que comentar, aquí les dejo esta actualización para que hagan favor de hacer las pruebas y de enviarme al correo electrónico todas las inconsistencias que detecten. Recuerden que esta es una actualización previa a la definitiva, porque pues ustedes están siendo o están apoyando en esas pruebas finales. Las pruebas que yo hago pasan porque lo que yo detecto los voy corrigiendo, pero en sí la prueba final las tienen ustedes y pues les agradeceré muchísimo me la hagan llegar para que esta actualización esté liberada en breve, ya en un 100% funcional hasta la actualización que tiene.
Les agradezco mucho por ver el video y nos estaremos viendo en el siguiente. Muchas gracias.